subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, seguimos hablando de fake news, bulos, desinformación, que atacan especialmente a colectivos, los colectivos más vulnerables. Precisamente ayer hablábamos con uno de esos colectivos, el colectivo de personas mayores. Ellos nos daban su percepción, ¿no?, cómo recibían esas noticias y cómo manejaban el tema de redes sociales o mensajes, tema WhatsApp y demás. Y otros de los colectivos también donde más inciden y donde siempre también atacan y donde hay incluso un problema para que ellos mismos detecten si una noticia es falsa o no, es el colectivo de los más jóvenes, niños, niñas, adolescentes. Precisamente una campaña Derechos sin Conexión lanzada por Save the Children lanza algunos datos muy importantes, unos datos que vamos a comentar con Charo Arranz. Ella es directora de Save the Children Euskadi. Charo, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana. Charo, encantada, como siempre, encantados de tenerte al otro lado. Precisamente, Charo, lanzabais, ¿no?, bueno, dentro de esa campaña Derechos sin Conexión, una investigación donde, bueno, hay unos datos muy potentes que vamos a comentar, pero un poquito también preocupantes, Charo. Es decir, fíjate, uno de los datos es que más de la mitad de la población adolescente en el Estado, porque también estamos hablando, ¿no?, de campaña a nivel estatal, pero más de la mitad de la población adolescente en el Estado tiene dificultades para identificar cuando una noticia es falsa. Es decir, no saben, ¿no?, identificar, o les cuesta saber si están ante un bulo, ante una fake news, como decimos, o no, ¿no, Charo? Sí, y la verdad es que es muy entendible porque es lo mismo un poco casi que nos ocurre a los adultos, con la diferencia de que, como tú comentabas, en este estudio que ha hecho Save the Children, que se ha hecho entre adolescentes entre 14 y 17 años, es una población que está muy expuesta a recibir este tipo de información y además no saben muy bien cómo contrastarla, y cuando la contrastan, que no lo hacen todos, lo hacen en primer lugar con su familia y amigos, y que puede ser que sus amigos y amigas estén consumiendo el mismo tipo de noticias que están consumiendo ellos y ellas, con lo cual volvemos a agravar de alguna manera o a reforzar este círculo de noticias negativas. Y que incluso a través también de comentar, ¿no?, y que no sepan si es verdad o no, también sin quererlo, no me refiero, porque los responsables de los bulos, de las fake news, son los que son, ¿no?, salen de diferentes canales, diferentes partes, pero cuando comunicamos, y los jóvenes muchas veces sin quererlo son también divulgadores de esos bulos, es decir, lo comentan con los compañeros de clase, compañeras, lo dicen, al final esa bola va creciendo y un bulo o algo falso se convierte casi en verdad. Efectivamente, ahí es donde está el problema, y ahí es donde decimos que realmente Internet tiene cosas muy buenas, como derecho a la educación, te permite acceder a más tipos de informaciones, pero lo que ocurre también es que Internet tiene ciertos riesgos, y la infancia y la adolescencia, que además está en una edad muy delicada, es muy susceptible de caer de alguna manera en viralizar este tipo de contenidos que pueden ser uno a dos, o bien creados por gente que no está suficientemente informada y difunde noticias que no son del todo verdad, o directamente pueden ser noticias que tienen una intención de alguna manera condenar o meterse de alguna manera con grupos, individuos o con movimientos sociales que generalmente amenazan un status quo de determinados grupos que está basado en factores sobre todo machistas, homófobos y racistas. Y entonces el 80% de los jóvenes y de las jóvenes utilizan las redes sociales como su primera fuente de información, y evidentemente lo que se encuentran allí, muchas veces de alguna manera difundido por determinado perfil de influencers que tanta importancia tienen en su vida, hace que esto se viralice, no se contrasta y, como tú dices, se comparta de una manera muy rápida, ¿no? Además, perpetuando estereotipos de género, perpetuando incluso algunos tipos de violencia online. Sí, porque fíjate, este contenido erróneo
estos bulos, estos mensajes, ¿no? Falsos y, como decimos, perjudiciales para todos los segmentos de la población, pero como decimos, muchas veces centrados también en los más jóvenes, ¿no? Más vulnerables. Además de perpetuar esos estereotipos negativos, también difunden discursos de odio. Estamos hablando el tema de a través, ¿no? De mensajes, como comentas, misóginos, sexistas, contra determinadas etnias, razas, es decir, todo fomentando el odio en personas muy jóvenes, todavía vulnerables, que aunque tengan, no digo yo que no, pero un pensamiento crítico, pero no son adultos, es decir, consumen redes sociales más que otros medios, a la par casi que televisión, pero antes que otro tipo de medios, ¿no? Sí. Y por supuesto ni prensa escrita y demás. Es decir, mensajes que solo fomentan ese odio y que está llegando a jóvenes de manera muy directa, a golpe de clic, ¿no? Simplemente con dar un botón. Sí, es que se lo encuentran. Quiero decir que es que los propios jóvenes y las jóvenes con las que hemos hablado es que nos decían, es que nosotros, o sea, nos han demostrado, estamos expuestos a este tipo de información, a este tipo de lenguaje, a este tipo de comentarios, ¿no? Los chicos y las chicas lo viven de manera diferente porque aquí también hay un sesgo de género importante, donde de alguna manera las chicas son más receptoras también de este tipo de mensajes de odio o de este tipo de violencia que está también relacionada, pues en el caso de Internet, con estereotipos del cuerpo de la mujer que están tremendamente cosificados, con roles de género donde se asigna un papel al macho y un papel a la hembra o al hombre y a la mujer, o también incluso donde se cosifica o se hipersexualiza el cuerpo de las chicas, ¿no? Que luego al final acaba llevándolas, en muchos casos, a problemas de autoestima y de baja confianza en sí. Hemos visto en este estudio es que los chicos son más susceptibles de aceptar como verdaderos este tipo de discursos. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto y que es muy preocupante es que según el barómetro de la juventud, cuando preguntas a los jóvenes si creen que existe una violencia de género o es un invento ideológico, en el año 2019 había un 11% de jóvenes que te decían que era un invento ideológico esto de la violencia de género. Pero es que en el 2023 este porcentaje ha subido de un 11 a un 23%. Es decir, este tipo de mensajes malintencionados o que crean un tipo de cultura perversa se viralizan y calan en la personalidad y en las creencias de los más jóvenes. Fíjate, vaya, o sea, a lo que nos tenemos que enfrentar y os lo hacen además saber a través de este estudio, Charo, y estás comentando vosotros que trabajáis con niños, niñas, adolescentes, es decir, ellos tienen esa percepción, ellos comentan, ¿no?, cómo les llega de manera tan rápida esa información, sí, que les cuesta contrastar o no lo hacen, es decir, ¿qué podemos hacer, Charo? Yo quiero pensar que hay solución, por supuesto, acudir a los medios profesionales, ¿no? Que nosotros informamos y no contamos bulos ni lanzamos mensajes de odio, pero claro, esto es algo que tenemos que hacer que conlleva a toda la sociedad, me imagino. Totalmente, o sea, esto es algo que no se puede hacer a través de, vamos a actuar de determinada manera o en las escuelas o solo en las familias o solo en los medios de comunicación, esto tiene que implicarnos a toda la sociedad. Y aquí hay varias medidas que desde Save the Children proponemos. Hay una primera que claramente tiene que ver con las instituciones y tiene que ver con las plataformas de Internet. Y es que se respete los límites de acceso de edad, porque en teoría hasta que no tienes 16 años no puedes pertenecer a una red social, pero sabemos que esto ocurre desde que tienen 10 años. Y que también se tenga mucho cuidado con ese permiso que hasta que los niños y las niñas no tienen 16 años no pueden decir expresamente que se compartan sus datos. Entonces, eso por un lado hay que pedírselo a las plataformas de Internet y también a los estados que gobiernan. Pero para nosotros la clave está en la educación. Educación, 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 en el uso responsable y seguro de las tecnologías, en fomentar ese pensamiento crítico y dotarles de herramientas para que puedan contrastar estas noticias y recurrir siempre a fuentes fiables. Con el tema de la inteligencia artificial tenemos un problema que veremos poco a poco cómo se soluciona. Y luego, visto lo visto, que estamos viendo, es muy importante, educación afectivo-sexual reglada y además en igualdad y en diversidad desde edades tempranas, y educación en un uso responsable y seguro de las tecnologías de información, tanto Internet como otro tipo de tecnologías. Es clave
que puedan estar informados y educados los niños y niñas desde que son pequeños, y esto es una labor de las escuelas, de las familias, de las instituciones, de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Fíjate, ahora que comentabas el tema de la inteligencia artificial, claro, ya al final no sabemos si una persona que aparece en un vídeo es real o no. A ver, hay maneras y herramientas que nosotros aquí las estamos mostrando, Charo, pero para los más jóvenes hay veces que tendrán también sus dudas, ¿no? De decir, oye, esto es real o es real, ¿no? Es un problema no solo para, incluso para, que sí, para nosotros ahora ya te pueden clonar con un clip de audio y hacer que una persona hable con tu voz, o que tú hables y que aparezcan clips de vídeo donde tú no estás diciendo cosas que tú no has dicho. Entonces, lo mismo ocurre con la imagen. Entonces, la inteligencia artificial, sobre todo generativa, plantea muchos retos, y ante esto, que habrá que ver cómo se soluciona pues con reglamentos, o habrá que ver hacia dónde evoluciona. De momento lo que hay que hacer es fomentar el pensamiento crítico y tratar de contrastar siempre las fuentes, que es algo que más del 25% de los jóvenes no hacen por principio, ni siquiera lo contrastan. Fíjate, Charo, que estamos hablando de el tema de la salud mental, como has comentado, en gente muy joven. Y también, en este caso, estos contenidos, estos bulos, estas noticias falsas, esos mensajes de odio, ya están vulnerando el derecho importantísimo, ¿no?, de nuestros jóvenes, que es a una información veraz y segura, el derecho a la infancia y la adolescencia. Es decir, hay que protegerles de muchas maneras, pero esto es una vulneración a sus derechos fundamentales, que es una información veraz y segura, y protegerles en cuanto también a su salud, porque hablamos con estos mensajes de problemas de salud mental que afectan, ¿no?, con esos mensajes distorsionados, claro, con esas personas, ¿no?, influentes, que a veces mandan esos mensajes que son irreales, esas formas de vida que tampoco es real. Es decir, todo esto va calando en la mente de nuestros jóvenes. Y ese también acoso que se sufre en redes, un poco basándose también en ese anonimato, que es muy fácil en las redes, que se producen situaciones en las redes sociales que a veces no se producirían en una situación real o física, ¿no? Pero es muy fácil atacar, es muy fácil acosar. Además, el acoso puede durar 24 horas, 7 días a la semana. Es fácil que se permitan otro tipo de violencias. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que también nos ha llamado la atención es que empiezan a verse elementos que deberían dar que pensar. La juventud no los detecta como problemáticos. Por ejemplo, veíamos que más del 60% de los jóvenes no consideran que difundir imágenes de contenido sexual de una persona sin su permiso y viralizarlas ni deba ser considerado siquiera un delito. O sea, no ven que haya problema en eso, y tampoco no utilizan estas imágenes para de alguna manera castigar a una persona o provocarla una cosa. Entonces, claro, estamos hablando de más de 2 de cada 3 jóvenes. Es un porcentaje muy preocupante que no identifiquen esto como violencia, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es que identifiquen algo como desinformación o como una forma de violencia para poder atajarla. Pues Charo, muchísimas gracias por habernos atendido. La verdad es que una campaña y una investigación, bueno, hay más, pero nosotros hemos resumido, Charo, un poquito, ¿no?, las principales líneas de esta investigación de Save the Children. La verdad es que importante, fundamental, necesaria, y gracias por compartir, por comentarla con nosotros en Agurfix. Charo, un besito, un abrazo. Un placer siempre. Muchísimas gracias, Susana. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.